Bueno, buenos días y bienvenidos a todos a la historia. Hoy voy a tratar de explicar el medievo. El medievo, los siglos, siguiendo el vídeo que hice anteriormente, continuamos con los final del siglo XIII, siglo XIV y siglo XV. Lo más importante es la consolidación de las monarquías dentro de los espacios de los territorios peninsulares, de los reinos peninsulares. Lo más importante es tener en cuenta eso y ver el proceso, tanto en Castilla como en Aragón, como en Portugal, como en el reino de Navarra, más en la órbita de Francia, como veremos. Las guerras civiles entre dinastías, los trastámaras, cómo avanzan durante el siglo XV ya, y cómo se hacen con todo el... perdón, con todo el... con todo el poder. Cómo se hacen con la corona de Castilla y también con la corona de Aragón. Voy a empezar a explicar la afirmación, la consolidación de las monarquías peninsulares durante esta segunda mitad del siglo XIII. ¿Cómo es ese proceso? Habíamos hablado de la época de Fernando III, la conquista hacia el sur, el Valle del Guadalquivir principalmente, el territorio de Murcia, en este caso ya Alfonso X con la ayuda de Jaime I, de su suegro, fueron los que conquistaron ese espacio. Jaime I, al mando de la corona de Aragón, del reino de Aragón y el reino de Cataluña, la única opción que tienen en la península ibérica es expandirse hacia el sur por el arco mediterráneo, por lo que es hoy la Comunidad Valenciana, hasta los límites de Murcia. Y por ello optaron por, y también debido a las presiones comerciales de la burguesía comercial, principalmente de Barcelona, por controlar las rutas del Mediterráneo, la otra opción que les quedaba era expandirse hacia el Mediterráneo. Entre los años 1220 y 1280 hay un proceso de consolidación, el siglo XIII, consolidación territorial, como se explicaba, en un contexto expansivo. Y hay un proceso de institucionalización de los reinos. Esto es muy importante, se consolidan, se van consolidando las monarquías como el poder absoluto. Es decir, estamos pasando, es una época de tránsito, de cambio, de finales del feudalismo, estamos avanzando hacia lo que es la Edad Moderna, las monarquías absolutas de la Edad Moderna. Pero todo eso es un proceso muy largo, cargado de tensiones entre los poderes nobiliares y los poderes monárquicos y cargado de tensiones también entre las distintas casas monárquicas, como vemos. Este proceso de institucionalización se lleva a cabo a través de una vertebración jurídica, de una integración social y de una articulación espacial. Todo esto a través de también una revolución de la administración. Todo este entramado sociopolítico y también cultural, también es un cambio cultural, se debía llevar a cabo mediante una consolidación de una administración avanzada, moderna, que tuviera capacidad de recaudar impuestos desde los poderes regios y de elaborar ese compendio jurídico y que llegara a todos los territorios. Hay otro fenómeno que se da, que es el de la internalización de cada monarquía. Antes todo giraba en torno a la guerra contra el poder musulmán, contra Al-Ándalus. Una vez que está casi toda la península ibérica bajo el poder de los reinos cristianos, queda un espacio, el reino nazarí de Granada, que hicieron un pacto con Castilla, con el reino de Castilla principalmente, un pacto de vasallaje para mantenerse ahí en la zona de Málaga, Granada y Almería principalmente, y es lo que se constituye hasta el año 1492, como sabemos, como el reino nazarí de Granada.
Entonces ahora pueden volver la vista a Europa, formando parte de los procesos políticos que se dan en el espacio europeo. La solidez institucional de las monarquías del siglo XIII se basa en tres pilares fundamentales. Uno es el derecho romano canónico, la ley común, ¿vale? Otro es la integración política de la ciudad en asambleas representativas, que son las cortes. Se amplía la base social participativa más allá del rey y de la nobleza. Es decir, la pequeña nobleza y la burguesía incipiente o pujante en muchos casos empieza a tener voz política a través de las cortes. Y hay una organización, el tercer pilar sería la organización territorial mediante una administración fiscal desarrollada, modernizada, acorde con las necesidades de estas nuevas realidades que se van consolidando. Tanto Fernando III como Alfonso X, el sabio, constituyen unos reinados trascendentales en este proceso, en sentar las bases de este proceso ya imparable a partir de ellos. Elaboran un programa político con capacidad de generar expectativas de configuración de una monarquía soberana y llevan a cabo un conjunto heterogéneo de iniciativas para reforzar el poder real y conseguir la integración del reino. Durante el siglo XIII, la monarquía transforma el concepto de imperio tradicional asociándolo al Sacro Imperio Romano Germánico del centro de Europa. Alfonso X, gran parte de su reinado lo volcará en conseguir a toda costa el nombramiento de emperador, pero emperador con este concepto nuevo, ligado al Sacro Imperio, al poder de Europa, poder central en Europa. Alfonso VI fue el primero que se otorgó el título de imperator y Alfonso VII el primero en coronarse como tal. En esta época, dado que el espacio no miraba hacia Europa, sino que era una mirada introspectiva, peninsular, imperator significaba más o menos, o querían darle el significado del primero, el primer rey, el rey principal dentro de todos los reyes que había en la península ibérica. Ahora, como hemos visto, cambia el concepto. Y se desvincula de la tradición hispana para vincularse a esa tradición del imperio sacro romano germánico, imperio sacro imperio romano germánico, exactamente. La autoritas imperial significaba un sistema autoritario en el interior del reino y hegemónico en el ámbito peninsular, como hemos visto, el primer rey, el rey principal. El fundamento jurídico del reinado de Alfonso X, que constituye el pilar principal de su programa legitimador del reinado, superando la obra de Fernando III, busca, por un lado, centralizar la monarquía y, por otro lado, un marco territorial en los distintos reinos de la corona. Por ello, durante su reinado se elaboran los grandes códigos del reino, que son el Fuero Real, un proyecto que unifica las leyes municipales y que fue frenado por la nobleza. Aquí ya vemos ejercicios de resistencia nobiliar. El espéculo, que es una fuerza constitucional frenado por Alfonso X para fundirlo con las partidas, que es lo más conocido, quizás lo más importante, son la base jurídica, que no fueron, se redactaron durante el reinado de Alfonso X, pero no se aplicaron plenamente. La aplicación de las partidas llevó también un proceso largo. Luego hay una serie de ordenamientos jurídicos
sistemáticos y específicos, temáticos, más bien, como son las leyes de los adelantados mayores, que es la base teórica de todo un sistema jurídico no aplicado en plenitud en el siglo XIII, la Mesta, que es una serie de normas jurídicas que regulan la potente institución ganadera, que constituiría el motor económico fundamental de Castilla durante los siglos XIV y XV, principalmente, y el ordenamiento de las tafurerías. Bien. Sobre todo hay que quedarse con el concepto de partidas de ordenamiento jurídico que busca ese marco jurídico territorial para centralizar la monarquía, es decir, unificar de alguna manera todo el compendio jurídico que existía y que estaba en muchos casos a expensas de los señoríos, de los señores dentro de pequeños, de los territorios dentro del reinado. Y ahora lo que trata es de elaborar un código jurídico a la medida de una monarquía fuerte, potente, centralizadora, que unifique todo ese espacio, que subordine todo ese espacio a la jurisdicción única. Las partidas son una recopilación del derecho común pleno medieval, divididas en 7 secciones. La primera habla de la fe cristiana, de la Iglesia, de la organización eclesiástica. La segunda quizás la más decisiva, porque habla de todo lo relativo al rey, al poder, a las cortes, al ejecutivo. Aquí recoge todo el programa político. La segunda sección es la de más peso. En una tercera sección habla de la administración de justicia. Una cuarta sección habla de los problemas de derecho matrimonial y feudal, intenta regularlo. Una quinta partida habla de los aspectos mercantiles, la sexta de las herencias y la séptima de las leyes penales, las minorías religiosas, la hechicería, ortodoxia, etc. En cuanto a las cortes, funcionamiento de las cortes y la visión corporativa del reino. Hay una visión del reino como un cuerpo en el cual se sitúa el rey a la cabeza. Esto ya los visigodos tenían esa visión de Estado. El Estado era un organismo y el rey era la cabeza del mismo. Bien. El rey gobierna un territorio definido o representado por unas cortes estamentales sometidas al rey. En este caso, la corona de Aragón es muy diferente. La corona de Castilla sí que las cortes tuvieron un papel más simbólico, representativo, no legislaban, no tenían capacidad para legislar por sí mismas, sino era junto con el rey, o más bien el rey legislaba y las cortes le otorgaban o las sancionaban las leyes. En el caso de la corona de Aragón es muy distinto por sus características, por su idiosincrasia. Las cortes de Aragón además están las cortes del Reino de Aragón, las cortes de Cataluña, posteriormente se configuran las cortes del Reino de Valencia. Y cada cual elabora su legislación y el rey está sometido a ellas. Sin la aprobación de las Cortes no había presupuestos, no había partidas económicas para la expansión en el Mediterráneo, para las guerras, para todo el desarrollo de la corona. Bien, no siempre las Cortes se sometieron a la voluntad del rey, había excepciones, pero la visión del rey era la auctoritas, ¿vale? Un esquema cerrado de una jurisdicción excluyente del rey, lo que comentaba, estaban subordinadas a la decisión, a la autoridad del rey. Aunque en algunos casos, tuvieron también ese ejercicio de resistencia e intentaron hacerse valer con capacidad legislativa, que no era el caso. No era la realidad en la mayoría de los casos. La autoritas provocó la pérdida de privilegios señoriales, lo que provocó una
serie de resistencias violentas por parte de la nobleza, principalmente. La imposición de la jurisdicción real provocó un aumento del intervencionismo de la monarquía en las rentas eclesiásticas, como el diezmo o las décimas. En cuanto a la articulación espacial, hay que decir que en las Cortes se promulgaron los más importantes ordenamientos del reino y las Cortes integraban territorialmente el reino con numerosas medidas. Fiscalización de los recursos ganaderos, por ejemplo, leyes para el adelantamiento, las políticas de los reyes a mediados del siglo XIII buscaban eliminar las abusivas percepciones señoriales, limitar los puntos de cobro de impuestos para monopolizar, esto es importante, para monopolizar el cobro de los mismos, y eso provocó esta serie de resistencias nobiliares que comentaba, con bloqueos por las partes de algunas partes del programa político, intento del cobro unificado de tributos a partir de los grandes circuitos trashumantes. Eso es lo que pretendían los reyes, aprovechar estos circuitos de la trashumancia, de la ganadería trashumante, para monopolizar ese cobro de impuestos, arrebatárselo a los señores y pasarlo a manos estatales, a manos centralizadas del rey. El dirigismo cultural, el refuerzo del poder real a través del argumento cultural. Lo que comentaba al principio, cuando decía las bases de este poder centralizador, de este intento de centralización, de este proceso que poco a poco se va haciendo real. Una de ellas era, sobre todo la principal, la actuación jurídica, la actuación territorial, administrativa, y otra es la actuación cultural. La actuación cultural es importante darle un sentido cultural, una línea cultural para ir afianzando esta nueva realidad del poder regio. El refuerzo del poder real a través del argumento cultural, la política cultural destinada a generar conciencia histórica a través de obras historiográficas como la Historia de España o la General Historia, que quedó inconclusa, una política de mecenazgos como las Cánticas de Santa María, traducciones, la Escuela de Traductores de Toledo y demás. Esto nos suena del reinado de Alfonso X, y la cultura al servicio del instrumento o como un instrumento unificador, al servicio del proceso de centralidad regia. Las resistencias que comentaba y que existieron del modelo de soberanía excluyente en un reino acostumbrado a los privilegios feudales. Dieron lugar a unos brotes de resistencia nobiliar que se mantendrían durante todo el siglo XIV y el siglo XV, y eclesiástica. También hubo una resistencia urbana. Cuando se habla de resistencia urbana, el poder de las ciudades era pujante desde ya bastante avanzada la Edad Media. Las ciudades estaban pujantes, estaban consiguiendo también un poder dentro de los reinos, y dentro de las ciudades se constituyó una pequeña nobleza urbana, y esta es la que ofrece la resistencia. Las clases sociales más bajas, campesinado, que son la mayoría, en menor medida el artesanado, pero también estaban excluidos, vivían al margen de todos estos procesos políticos. Y entonces en estas ciudades se da un proceso de resistencia en contra de ceder privilegios e impuestos. Estas resistencias brotan ya con Alfonso X al producirse el fin de las reconquistas, con los primeros síntomas de recesión económica
y con el proceso de maduración del autoritarismo monárquico. Así tenemos algunos casos, como en el año 1255, una primera rebeldía de Diego López de Haro. Los López de Haro estuvieron siempre levantiscos. Era una familia de Vizcaya, noble levantisca, constantemente levantisca. Se une a la corona de Aragón y a un hermano del rey en 1264. Se buscaban alianzas, al mismo tiempo se mezclaban estas resistencias nobiliares con algún personaje, con algún miembro de la familia real que era noble. En 1264 hay una revuelta, se producen las revueltas mudéjares granadinas contra la política centralizadora. En 1271 una reacción nobiliaria conservadora con unos tempranos síntomas de depresión bajo medieval. Alfonso X convocó a mercaderes a una asamblea estamental para combatir estos síntomas en Jerez en el año 1268. La mayoría de los privilegiados inician revueltas buscando su propio beneficio. Las revueltas estaban lideradas por el infante Felipe junto con Nuño González de Lara y se extienden por todo el reino entre el año 1271 y 1273. Esta reacción se dice o se basaba en que el programa monárquico era muy caro, con unos recursos distribuidos en unos dominios mucho más amplios, con lo cual en el fondo pues había eso, una cesión tanto de poder como de recursos económicos a favor de ese programa, con lo cual los nobles se rebelaron. En 1272 el rey convoca a las Cortes de Burgos para llegar a acuerdos con la nobleza. Los nobles aprovechan para ampliar sus reivindicaciones e implican en las Cortes tanto a Iglesia como a ciudades, buscando el respeto a las tradiciones nobiliarias, frenar la repoblación del norte que reforzaba al monarca, anular las innovaciones fiscales que perjudicaban a los sectores de la nobleza urbana y una oposición a la política exterior de Alfonso X con sus aspiraciones imperiales, que también tenía unos gastos bastante elevados. El triunfo de la nobleza en estas revueltas que se materializan en estas cortes supuso una erosión del reinado de Alfonso X que paró, no tuvo más remedio que parar el proceso de reformas. Y el rey pues, buscó a partir de ese momento una serie de alternativas. Creó la Orden Militar de Santa María de España, una milicia religiosa a las órdenes del rey, y promulgó el ordenamiento de Zamora, donde se reserva una serie de competencias exclusivas para la monarquía. Intentó ya no un programa tan ambicioso, pero intentó a partir de esas Cortes de Burgos del año 1272 buscar una serie de alternativas ya más concretas, no tan generales, sino más en el terreno de alguna actuación concreta. Y llegados a este punto, las resistencias no habían terminado y entre el año 1282 y 1284, una década después, unos años de tensiones, terminaron estas tensiones cristalizando en una guerra civil entre el padre y el hijo, Sancho IV. Alfonso X y su hijo Sancho IV. Esto era muy normal en la Edad Media. Sancho IV lo que hace es amparar las pretensiones de la nobleza y obliga a su padre a abandonar sus pretensiones imperiales. Bien. Busca alianza. En realidad Sancho IV lo que hace es buscar alianzas dentro de esta nobleza levantisca, enfadada y demás, para alcanzar el trono. Para buscar su herencia al trono. Entre los anti-alfonsinos busca
alianzas entre ricos castellanos, maestres de órdenes, prelados religiosos, es decir, entre la alta nobleza. El infante convoca a la Asamblea de Valladolid, una asamblea irregular, en el año 1282 y declara la guerra. Fueron 2 años de divisiones que consiguieron acorralar a Alfonso X en Sevilla, ya con muy pocos apoyos fuera de Andalucía y de Murcia. Finalmente es destronado y se produjo un difícil ascenso al trono de Sancho IV, ya que cuando alcanzó esa dignidad regia, el trono se olvidó de las promesas nobiliares, también es muy normal esto en la Edad Media, y tuvo que neutralizar la reacción nobiliar. Sancho IV asciende tras la muerte del primogénito de Alfonso X, Fernando de la Cerda, cuyos hijos tendrían también aspiraciones al trono. Y aquí entran en juego, que veremos más adelante, los de la Cerda. El primogénito de Alfonso X era Fernando de la Cerda. Muere, pero este ya tenía una descendencia, que serían los nietos de Alfonso X, los de la Cerda, que los llaman. Es un nombre curioso. Bueno, hay un episodio, en torno a ello parece ser que solo se encontraban con una cerda cuando eran niños y bueno, pues le pusieron ese mote, los de la Cerda. Era muy típico también poner nombres a motes. Es una tradición que se ha mantenido en el tiempo. Además, los motes se heredan, curiosamente, en los pueblos de Castilla, sobre todo. Es muy normal encontrarte a los, no sé quién, no sé, los motes que tengan, los largos, los chiquitos, o yo qué sé. Sí. Curioso. Bueno, seguimos. Es que se me va. Pretensiones imperiales de Alfonso X. Dentro de este programa de búsqueda de reconocimiento imperial de Alfonso X, obtuvo algún apoyo, como la República de Pisa, que ofreció directamente la corona alemana del imperio a Alfonso, al rey Alfonso X. Y aquí entran en juego dos corrientes ideológicas que corren por Europa y que afectan a la realidad de Castilla, en este caso, que es el gibelinismo y el güelfismo. ¿Vale? El gibelinismo se asocia a la autoridad del emperador. Se asocia esta corriente ideológica a gobiernos fuertes, cesaropapistas, centralizadores, que era lo que buscaba Alfonso X, desafiantes de alguna manera del poder eclesiástico, por tanto, entraba en competencia, y era principalmente la corriente ideológica que inauguraron los Staufen de Alemania, una dinastía germánica. Y el güelfismo es la otra corriente que se atribuye un respeto al poder y a los privilegios nobiliares y eclesiásticos. Está más abierto a las libertades urbanas del norte de Italia, que es de donde parte esta corriente, y tiene un reflejo en la monarquía de los Capeto de Francia, que eran antiimperiales y aliados de la Santa Sede. Alfonso X era el paladín, como decíamos, de gibelinismo en Castilla. Hay un ofrecimiento de Pisa avalado por el Papa Alejandro IV, que temía los papas, lo que hacían era política internacional, geopolítica, geoestrategia. Y entonces, en este caso, aunque fuera en principio una corriente que iba en contra del poder eclesiástico, pero el Papa lo que le ocurría, en este caso Alejandro IV, es que temía el aumento de la fuerza del poder del
del gibelino Manfredo en Sicilia. Y entonces se necesitaba el apoyo de Alfonso X. El Papa debilita así, de esta manera, al rey de Sicilia, Manfredo, con su alianza con otro gibelino, que era Alfonso X. Aunque pronto se acabará distanciando por esa distancia ideológica. Estas alianzas eran normales, lo siguen siendo a día de hoy, pero bueno, eso lo explicaré en otro vídeo, cuando hable de geopolítica actual. Alfonso X usa el título de rey de romanos. Entre el año 1256 y 1275 nunca llegó la consagración papal. Era suficiente la condición imperial para su hegemonía peninsular. Jaime I se opuso a los proyectos de su yerno, Alfonso X, de constituirse en el rey hegemónico de los reinos peninsulares. Aragón reactiva su política mediterránea en esta época. Tras la renuncia a su expansión hacia el norte mediante el Tratado de Corbeil con la monarquía francesa, Jaime I se alía con el gibelinismo radical de Manfredo de Sicilia mediante una política matrimonial de su hijo Pedro III con Constanza, que era la hija de Manfredo. El gibelinismo peninsular estaba representado en Castilla por Alfonso X, era un gibelino moderado, y más radical Jaime I. Este gibelinismo se diluye ante el peligro de Carlos d'Anjou, que amenazaba los intereses de ambos reinados, sobre todo en la zona del Mediterráneo. En 1263 y 64 se activa un bloque francés contra la política exterior de Castilla, y Carlos d'Anjou termina con el régimen de Manfredo en Sicilia en el año 1266. Al mismo tiempo, Jaime I forma una cruzada para neutralizar las pretensiones de Carlos de Anjou, y Alfonso X le presta ayuda porque tenían un interés común en contra de Anjou, de los Anjou, angelinos, que lo llaman. El final de la pretensión imperial de Alfonso X se materializa en el año 1275. Alfonso X es consciente de la falta de resultados y de apoyos. El Papa Gregorio X le niega el derecho en su pretensión imperial. En este momento, Alfonso X se acerca a los güelfistas franceses ante la invasión africana de los meriníes y la crisis institucional. Esta época, en el año 1276, Jaime I muere, dejando el trono a Pedro III, dejando la corona de Aragón a Pedro III. Ya tenemos una realidad de los herederos de Alfonso X y Jaime I. Por un lado, Sancho IV, que se consolida en el trono de Castilla, y Pedro III, que tras la muerte de Jaime I hereda la corona de Aragón, los reinos de la corona de Aragón, y se aproximan en torno al gibelismo. Gibelismo, recuerdo, que está asociada a la autoridad, a una monarquía centralizadora, y el güelfismo es distinto, está más apegada, digamos, al medievo, a la subordinación del rey a otros poderes, distribuido entre nobleza e iglesia. La corona de Aragón y su autoritarismo pactista, hay que hablar de esto también. En Aragón se ralentiza la evolución centralizadora y la disparidad de los reinos. Hay una menor incidencia del derecho común y asistimos al final de la empresa reconquistadora dentro de la península.
A mediados del siglo XIII, Aragón es una corona con un fuerte carácter feudal, pactista del poder, y asistimos también al nacimiento dentro de la corona de Aragón de conciencias territoriales. Hay una lenta articulación como institución unitaria de la corona. El pactismo. Hay una primera etapa en la que Jaime I, entre el año 1213 y 1225, se encuentra con numerosas trabas feudales. Tuvo una infancia dura, vivió bajo arresto, fue liberado por el Papa bajo arresto nobiliar, fue liberado por el Papa Inocencio III, que cede su custodia al maestro templario de Monzón. Cuando alcanza la mayoría de edad, alcanza también un régimen de semilibertad por orden nobiliar de su tío Fernando. Y se pone en marcha un sistema de monarquía limitada por la nobleza, por la curia eclesiástica y por la Santa Sede. De ahí que tuviera que llevar a cabo una política pactista. No quedaba más remedio. Entre las realidades territoriales, esa conciencia territorial que empezaba a surgir dentro de la corona de Aragón, el reino de Aragón, el reino de Cataluña, y con la conquista de Valencia, el reino de Valencia también, al mismo tiempo el reino de Mallorca, y los pactos a los que tuvo que llegar. El programa centralizador de la monarquía de Aragón lleva un proceso distinto, mucho más lento y mucho más complicado que en Castilla. Las reconquistas, sin embargo, le generan un ejercicio de dependencia con respecto al rey, por el tema del reparto de los botines. En el Principado de Cataluña, la burguesía veía oportunidades comerciales en esta guerra. Entonces suavizó un poco esa política pactista Jaime I gracias a las reconquistas y bueno, pudo otorgarse un papel más fuerte como rey. La nobleza aragonesa tuvo una reacción mediante la Unión Aragonesa para intentar seguir con el pactismo, con este pactismo radical, digamos, y obliga a Jaime I a jurar el privilegio general de 1283. Consagra el principio pactista como forma de poder en Aragón. Usa los subsidios eran los presupuestos que tenían que aprobar las Cortes como arma de presión política. El bobache. Es un servicio prestado como reconocimiento del señorío, votado por los estamentos catalanes a favor de su uso bélico por Jaime I, pero en contra del criterio de la nobleza aragonesa, que refrenda en diferentes cortes, imponiendo la figura del justicia de Aragón, que era un noble que actuaba como árbitro entre el rey y la nobleza, y de esta manera, con esta figura, equiparaba la figura del rey a la figura de los nobles. Es decir, si tomaba alguna decisión el rey con la cual no estaban de acuerdo los nobles, podían acudir a esta figura intermedia que era el justicia, limitando. Decía, bueno, no estamos de acuerdo, justicia, ven. Iba el justicia y decía, pues hasta aquí puedes llegar y hasta aquí no, rey. Jaime I o Pedro III, en este caso. Jaime I contrarrestó algunos aspectos, pues su política mediterránea reforzó la autoridad real junto con la creación del Reino de Valencia en el año 1238, arrebatándoselo a la nobleza aragonesa. Decía, hubo un pactismo, la nobleza aragonesa principalmente pretendía seguir con esa política pactista, de hecho mostró una fuerte resistencia a través de la Unión, de la institución de la Unión que generó para tal hecho. Le decía, pues no te vamos a aprobar en corte los presupuestos, los subsidios que pretendes para tu expansión mediterránea.
El rey dice, bueno, pues yo tiro de bobache los servicios, pero la nobleza dice, bueno, pues si tú tiras de bobache, nosotros generamos a la figura de justicia y te va a limitar en tus decisiones. Jaime I conquista Valencia, el reino de Valencia, al principio con ayuda de la nobleza aragonesa, luego ya tuvo mucha más importancia en ese proceso de conquista la nobleza catalana, que se fue asentando y repoblando las zonas que iba conquistando de Valencia. El nacimiento de la conciencia territorial que comentaba. Es un factor importante en el proceso de fortalecimiento de la monarquía. Estuvo muy desarrollado en la corona de Aragón, a diferencia del unitarismo castellano. Los distintos territorios de la corona lo van descubriendo, van destapando este proceso, van generando este proceso de conciencia territorial por separado, no es algo que brotó al mismo tiempo. Y hay dos fuerzas principales que impulsan este proceso. Por un lado, la corona, a través del ius commune, que es la normalización del derecho común, y del ius proprium, que es, digamos, el derecho local, feudalizante. Y por otro lado, la realidad social estamentalizada, que convierte a las Cortes en una institución reivindicativa y cohesionada de la conciencia comunitaria. En 1244, Aragón y Cataluña convocan Cortes por separado y establecen unos límites territoriales entre ambos reinos, en Cinca, el río Cinca. Hay una presión también de las Cortes de Valencia donde Pedro III frena la expansión del derecho aragonés en beneficio de los furs de Valencia, los fueros. 1283, las Cortes aragonesas de Zaragoza consiguen la configuración del privilegio real, exigiendo una convocatoria anual. La lenta articulación de la corona. Qué tema más complicado y más complejo. Seguimos. La inmadurez de la monarquía afectada por las tendencias feudalizantes para generar un sentimiento integrador. Hay inmadurez de la monarquía, por eso este proceso tan lento. El testamento de Jaime I se va rectificando a medida que nacen más infantes. Las Cortes de Alcañiz de 1250 determinan un acuerdo definitivo por una comisión. Pedro III, a la muerte de su hermano Alfonso, recibe en herencia toda la corona. En 1282 se dicta un testamento unitario a favor del primogénito Alfonso III, pero hasta las Cortes de Tarragona de 1319, con el rey Jaime II, no se aprueba una unión territorial de la corona, privilegio de la unión, principio de indivisibilidad de los territorios de la corona. Era el principio que primó finalmente tras esta serie de testamentos fallidos, rectificados y demás. La centralización del poder en Portugal, el otro de los reinos peninsulares. Hay una construcción de la monarquía portuguesa más similar al modelo de Castilla y León. La vía centralizadora provoca una serie de descontentos de la aristocracia y del clero, que acaban con el rey Sancho II y el ascenso de su hijo Alfonso III. La aristocracia y revolución en Portugal. Sancho II, en el año 1223 y 1245 fue su reinado. Desde mediados del siglo XII, la monarquía buscaba un régimen autoritario. Alfonso II, entre el año 1211 y 1223, elabora una serie de leyes en base al derecho romano, que provocan la división entre la nobleza.
el ascenso al trono de Sancho II sin el apoyo de la nobleza laica ni el alto clero, pues dio lugar que estos sectores fuertes buscaran el apoyo de su hermano Alfonso. Es algo habitual que ya habíamos visto con Sancho IV y Alfonso X dentro de la propia familia real. Si se otorgaba el derecho del trono a uno, el otro despechado, el otro hermano, hijo o quien fuera que tenía aspiraciones, pues buscaba el apoyo de esta nobleza levantisca y enfadada en este proceso de centralización. En 1245, el hermano del rey, Alfonso, busca la declaración de nulidad del matrimonio de Sancho II con María López de Haro, exigiendo el replanteamiento de las relaciones del rey con la Iglesia. El Papa Inocencio IV, que también entraba en juego en estos juegos políticos, confía el gobierno del reino a Alfonso, al hermano, y excomulga y destrona al emperador al mismo tiempo Federico II, dejando claro la primacía de la Iglesia sobre el poder temporal de las monarquías. Sancho II, por lo tanto, huye a Castilla con el apoyo del ejército de Castilla, provocando una guerra civil, en el que se mezclaban luchas e intereses nobiliarios con conflictos sociales. Alfonso III y la restauración del poder monárquico. Estos desórdenes explican la labor de restauración de las Cortes de Leyra en el año 1254, donde se busca una colaboración nobiliar y de la nobleza. El programa centralizador, similar al de Fernando III y Alfonso X en Castilla, que buscaba orden, recuperación económica y la fijación de unos derechos y límites de la monarquía. En este proceso de la monarquía de Alfonso III de Portugal hay dos hechos destacables. Por un lado, la búsqueda de la garantía de estabilidad monetaria de las Cortes, un cambio en la forma de tributar, y por otro lado, el proceso de repoblación foral entre los años 1253 y 1258. Hay que hablar aquí de las Inquirições Gerais. Creo que lo he dicho bien. Portugués. Inquirições Gerais. Son las Inquisiciones Generales o algo así creo que es. Una serie de derechos regios para la recuperación de las tierras usurpadas por los nobles y la Iglesia a las tierras de regias, vamos. Es un proceso de recuperación de tierras por parte de la monarquía. Inquirições Gerais, que forma parte de este proceso general de centralización. En 1200, lógicamente, provocó duras resistencias. En 1267, el episcopado se manifiesta en contra de las medidas limitantes de los derechos de la Iglesia. Alfonso III restauró el orden monárquico y terminó por conquistar el Algarve, que estaba fuera de su control, configurando un territorio muy similar, con algunos pequeños cambios, al que constituye hoy en día la República de Portugal. Navarra, el otro reino peninsular. ¿Qué pasó en Navarra? Dentro de este proceso que se inicia en el siglo III, en el primer tercio, hay un debilitamiento político que provocado por la imposibilidad de expansión, además sumado al fin de su participación en los procesos de reconquista de los territorios musulmanes. Situamos Navarra geográficamente como un espacio taponado, encerrado entre Francia, entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, además sin salida al mar. Sancho IV, el fuerte, con lo cual sus posibilidades de expansión eran casi imposibles. Sancho VII, el
fuerte. Reinó entre el año 1194 y 1234. Pacta, pero no llega a consumar su inclusión en la corona de Aragón con Jaime I. Hubo un intento, una búsqueda de una solución a esta situación, que no se consumó, además murió sin hijos. Y aquí se inicia un proceso de inclusión del reino dentro de la órbita de Francia por esta serie de circunstancias dinásticas. La nobleza ofrece el trono al sobrino de Sancho VII, Teobaldo de Champagne. En la órbita francesa ya Navarra queda vinculada de esta manera a la dinastía e influencia francesa hasta el año 1512, que pasa a formar parte de la corona de Castilla, ya definitivamente desintegrando el reino. A mediados del siglo XIII se dota de un ordenamiento legal, que es el Fuero General de Navarra. La recopilación tradicional del reino, el Jus Proprium, que hablábamos antes, estaba poco influido en el caso de Navarra por el romanismo jurídico del Jus Commune. Entonces el Fuero General de Navarra estaba más bien basado en la tradición feudal. Sin llegar a promulgarse, supuso un acuerdo entre todos los estamentos del reino, de fuero. En 1237 imponen a Teobaldo I de Champagne la aceptación de las leyes, y sólo podían ser reyes de Navarra quienes juraran dicho ordenamiento jurídico, dichos fueros. En el siglo XIII se constituye la monarquía de Navarra sobre la base del pactismo y del respeto a los fueros tradicionales, pero ya quedaría bajo la órbita de las distintas dinastías que se sucedían en el espacio francés. Y con esto voy a hacer una pausa, voy a terminar este vídeo y voy a iniciar otro en el que voy a hablar de la expansión mediterránea de la corona de Aragón. Importantísimo, importantísimo. Para resumir, hemos hablado en este vídeo, he estado tratando de explicar cómo fue el proceso de afirmación del poder real en Castilla, con sus resistencias nobiliarias, en Aragón, con su obligado pactismo y el surgimiento de las conciencias territoriales, las pretensiones imperiales de Alfonso X dentro de Castilla, las corrientes ideológicas que se establecían en esta época entre gibelinistas y güelfistas. Los gibelinistas, hay que recordarlo porque esto tendrá repercusiones también posteriores, está más asociada a la autoridad del emperador y a gobiernos fuertes y centralistas, y el güelfismo más subordinados a los privilegios nobiliares, a la iglesia, el poder, cómo se constituye, cómo se inicia este proceso centralizador en Portugal, muy similar al proceso de Castilla, con sus resistencias nobiliares, las Inquirisoes Gerais, por ejemplo, fueron un episodio de intento de recuperar los dominios en Navarra. Navarra, por su peculiar situación geográfica, su cierre a la imposibilidad de expandirse por ninguna parte, pues se ve por circunstancias dinásticas en las que Sancho VII, el fuerte, su muerte sin hijos, pues sin herederos, acaba en manos de la influencia de Francia. Muchas gracias. Ahora sigo. Otro